Las matemáticas de la guerra de Rusia contra Ucrania se suponía que serían simples. Rusia tiene cerca de 4 veces más población que Ucrania. Todo lo que Putin tendría que hacer es lanzar tantos soldados contra Ucrania que sus defensas colapsen y la llamada operación militar especial estaría completa. Es una fórmula que antes le funcionó bien a Rusia. Pero Ucrania ha roto las matemáticas de la guerra de Rusia al causar un número catastrófico de muertes que está colapsando las líneas del frente de Putin. Más adelante en el video hablaremos de por qué todo esto le está pasando a Rusia. Pero primero, hay un par de estadísticas principales que muestran lo brutal que ha sido y sigue siendo la guerra de Putin para el ejército ruso. La primera estadística muestra lo agotadora que ha sido la guerra en Ucrania para el ejército ruso. Rusia pierde el doble de soldados al mes en Ucrania que en toda su guerra de 10 años en Afganistán. La picadora de carne de Ucrania ha alcanzado tal eficiencia que está destruyendo alrededor de 35,000 soldados rusos por mes, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien se reunió con soldados ucranianos en la presentación de una nueva iniciativa de drones. Ahí, él dio esa estadística, además de señalar que las bajas de Rusia habían aumentado considerablemente mes a mes durante 2025. TVP World proporciona algunos detalles más, señalando que el presidente de Ucrania dijo que las bajas rusas aumentaron de 14,000 por mes a 35,000 a lo largo del año anterior. Si sumas heridos, capturados y desertores, obtienes lo que Zelensky dice que muestra que el ejército ruso se está estancando. ¿Cómo? Zelensky afirma eso. Rusia está perdiendo hasta 45,000 soldados por mes como bajas, pero moviliza entre 40,000 y 43,000 soldados, añade Zelensky. De esos 43,000, entre el 10 y 15% deserta y hay heridos. Su ejército ya no crece por nuestras tecnologías y operadores de drones. La mención de los operadores de drones es clave aquí, ya que Zelensky afirma que ellos son responsables de la mayoría de las muertes que ahora enfrenta el ejército ruso en Ucrania. En cuanto a cuántos, esa es otra estadística impactante. El 80% de todos los rusos muertos en Ucrania son víctimas de los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania. Estos pequeños distribuidores de muerte atacan con tanta precisión y poder que parece que Rusia no puede detenerlos. Publicamos un video sobre lo que implica para Ucrania y Rusia que el 80% de los ataques ucranianos a objetivos rusos sean realizados con drones. Mira ese video si quieres más detalles sobre esta estadística. Que Rusia pierda más soldados en un mes en Ucrania que los 15,000 de toda la guerra de Afganistán ya es muy grave. Pero la segunda estadística que tenemos para compartir hace que las cosas sean mucho peores para Rusia. Quizás notaste una pequeña pista en algo que dijimos antes. Te dijimos eso. Zelensky afirma que Rusia está sufriendo hasta 45,000 bajas por mes. Dijimos también que en diciembre los operadores de drones ucranianos mataron a 35,000 soldados rusos. Si esos números te parecen extraños, tienes razón. La proporción de muertos a heridos en Rusia es terrible, lo que demuestra que las matemáticas de la guerra de Putin no funcionan. Tradicionalmente, la proporción esperada de muertes a heridos que se espera que experimente un ejército durante una guerra es de una muerte por cada 3 heridos. Ese número se basa en la proporción promedio de muertos a heridos vista en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento del planeta. Sin embargo, esa proporción, aunque básica y sólida, no considera los avances en la guerra moderna y la medicina. Las nuevas estrategias y mejores procedimientos médicos hacen que un ejército moderno tenga menos muertos en comparación con heridos. Por ejemplo, en Afganistán, Estados Unidos tuvo una proporción de un muerto por cada 10 heridos y entre los marines fue de un muerto por cada 13 heridos. Rusia, considerada una potencia militar, debería al menos mantener la proporción de 1 a 3 vista en la Segunda Guerra Mundial. No es así. Está tan lejos de esa proporción que muchos más de sus soldados mueren que resultan heridos. En Ucrania, esto no ocurrió en los primeros años de la invasión. Hasta la primavera de 2024, Rusia mantenía más o menos la proporción de 1 a 3 vista en la Segunda Guerra Mundial. Esto estuvo lejos de un buen desempeño para la supuesta fortaleza de su equipo. Rusia debió tener mejores resultados. Sin embargo, al menos estaba alcanzando una proporción de 1 a 3, lo que habría significado que las matemáticas de Putin eventualmente cuadrarían. Después de todo, un soldado herido puede regresar al campo de batalla en algún momento, suponiendo que sus heridas no sean tan graves como para quedar discapacitado de forma permanente. Suma a estos soldados que regresan a los reclutas movilizados y a los soldados por contrato. Y Rusia se encuentra en una situación cómoda en la que puede reponer continuamente sus pérdidas, poniendo a Ucrania bajo una enorme presión en el proceso. Primavera de 2024 marcó el inicio de los problemas para Rusia. Poco a poco, la proporción de muertos frente a heridos empeoró. Gradualmente,
Fue avanzando, llegando a 2-3 y luego a 3-3. Para finales de 2025, se habría invertido lo que cualquier ejército moderno esperaría ver. Rusia perdía más soldados por muerte que por heridas. Específicamente, el número de muertos rusos representaba el 56% del total de bajas del país para finales de 2025, lo que daba una proporción de 12 muertos por cada 10 heridos. Esto equivale a 6 muertos por cada 5 heridos. En cualquier caso, son malas noticias para Rusia. Los comentarios de Zelensky sobre que las pérdidas rusas son insostenibles ahora se ven desde una perspectiva rusa más dura. Mientras Putin está rodeado de los pocos leales al Kremlin que no ha purgado, debe preguntarse lo que dijimos al inicio del video: ¿por qué le sucede esto a Rusia? Ignorando la incompetencia general del ejército ruso y su enfoque en estrategias de desgaste que causan bajas, hay dos razones principales para su mala proporción de muertos a heridos. La primera es la esperada: los drones de Ucrania. Durante la guerra en Ucrania, especialmente en los últimos años, los drones han sustituido a la artillería como el arma más eficiente. En cuanto a números solamente, los drones de Ucrania representan una amenaza constante para las fuerzas de Rusia. Solo en 2025, Ucrania planeó construir al menos 2.5 millones de drones y puede que haya alcanzado una capacidad de producción de 4.5 millones para finales del año. Esos drones, como dijo Volodymyr Zelensky, están matando a rusos en cifras récord porque son más precisos y letales que la artillería. No nos malinterpreten, si un proyectil ucraniano impacta directamente a un soldado ruso, quedará hecho un desastre sangriento. Sin embargo, Ucrania señala que eso no suele ocurrir con la artillería. Más a menudo, un proyectil impacta en el suelo cerca de su objetivo, y la explosión lanza metralla en todas direcciones. Esta metralla es peligrosa, puede matar. Sin embargo, es posible que los fragmentos del proyectil causen heridas en vez de muertes. Los drones FPV que Ucrania usa para causar la mayoría de las bajas en el ejército ruso son muy diferentes. Los drones FPV sacrifican potencia por precisión. Aunque llevan explosivos más pequeños, son más baratos de fabricar que la artillería y pueden volar directo al objetivo. Atacan con tanta precisión que es muy probable eliminar al objetivo. Combina esa precisión con la gran cantidad de drones de Ucrania y resulta una amenaza constante, más efectiva para eliminar que la artillería. Esta eficiencia permitió que el 80% de los objetivos destruidos por Ucrania en 2025 fueran eliminados por drones. Los drones incluso han empezado a ayudar a Ucrania a realizar tareas que antes se confiaban a la artillería. Por ejemplo, la artillería siempre ha sido útil para suprimir el movimiento de tropas y vehículos. La artillería dirigida a puntos clave, donde una fuerza defensora guía al agresor, es una táctica tan antigua como la artillería misma. Y aunque Ucrania todavía utiliza su artillería para este propósito, sus drones también han estado participando en la acción. Ahora, una unidad rusa que es acorralada en una ubicación que está siendo atacada por la artillería, también tiene que lidiar con el bombardeo de drones FPV. La artillería crea pánico y causa algunas bajas. Los drones son más precisos y pueden eliminar a soldados rusos heridos que podrían haber sobrevivido a las lesiones de metralla. Esto nos lleva a la segunda razón por la que mueren tantos soldados rusos: la desproporción entre muertos y heridos. Pero antes de profundizar en eso, si este es el tipo de análisis sobre estrategia militar que disfrutas, asegúrate de estar suscrito a El Show Militar. Desglosamos lo que ocurre en videos diarios. El campo de batalla ucraniano está tan lleno de drones que más soldados mueren en ataques precisos. La evacuación de los heridos también se ha vuelto increíblemente difícil, lo que significa que los soldados que podrían haber sobrevivido a un ataque de artillería, por ejemplo, tienen más probabilidades de ser abandonados en el suelo que de ser rescatados por sus compañeros. Ucrania está desplegando una poderosa combinación de drones de ataque y de reconocimiento. Estos últimos hacen un trabajo excelente, rastreando y grabando cualquier movimiento que las fuerzas rusas hagan en terreno abierto. Si Ucrania sabe el destino de las fuerzas rusas, puede atacar. Tras el ataque inicial, sus drones de reconocimiento mantienen la vigilancia, permitiendo a Ucrania reaccionar. Si Rusia manda equipos de evacuación para rescatar a los heridos, las consecuencias para su personal serán catastróficas. Quédate hasta el final para ver lo grave que es esto para Rusia. Sobre la proliferación de drones en Ucrania, estos afectan lo que se llama la hora dorada. En el ámbito militar, la hora dorada es el tiempo tras una herida en que el soldado debe ser evacuado a un hospital para maximizar sus posibilidades de sobrevivir. Los drones de Ucrania han erosionado este concepto de la hora dorada para las fuerzas de Rusia. Ahora, los equipos de evacuación realmente no tienen la opción de evacuar a los heridos tan pronto como sea posible.
Tienen que esperar a que haya una pausa en la barrera de drones de Ucrania, suponiendo que alguna vez llegue antes de que siquiera tengan la oportunidad de atender a los heridos. En resumen, Rusia está tardando demasiado en evacuar a sus soldados heridos y cada minuto cuenta en este tipo de situaciones. Rusia no era especialmente eficiente en evacuaciones antes de los cambios de 2025. En julio de 2024, Medusa informó que los médicos militares rusos ya decían que soldados que podrían haber sido salvados estaban muriendo en las zanjas y el lodo de Ucrania. No lo sabrías si hubieras escuchado al Ministerio de Defensa de Rusia, que decía que solo el 0.43% de los soldados murió por heridas salvables en 2023. Se refiere a soldados que recibieron atención médica, pero murieron igual. Sin embargo, los médicos del ministerio usaron otra métrica llamada soldados potencialmente salvables. Y bajo esa métrica, al menos el 5.2% de los soldados rusos que murieron en 2023 por heridas tratables lo hicieron sin recibir ningún tipo de ayuda médica. Ese es el problema. Incluso si fuera cierto que solo el 0.3% de los soldados que recibieron tratamiento estaban muriendo, el hecho de que el 5.2% de las muertes en Rusia ocurrieran porque los soldados no recibieron tratamiento era indicativo de un problema de evacuación. Eso no tenía relación con los drones de Ucrania. Algunos en el ejército ucraniano han visto la incapacidad de Rusia para evacuar a sus soldados. En agosto de 2024, Expreso Global habló con el sargento de personal de la 3ª Brigada Operativa Charter de la Guardia Nacional de Ucrania, Kirilo Dachko. Él dijo que el enemigo no retira a su personal muerto que yace en medio de un campo abierto. Te diré más, los rusos ni siquiera evacúan adecuadamente a sus heridos. Los heridos mueren solos o reciben ayuda de las fuerzas ucranianas. Y Dachko no es la única que menciona este extraño concepto. En febrero de 2025, Jim Garrity escribió en el Washington Post sobre su visita a rusos heridos tratados en hospitales ucranianos. Curiosamente, ninguna de las personas con las que habló Garrity eran soldados, solo rusos que vivían en la explosión de Kursk. Durante la ocupación de Ucrania, Rusia bombardeó los asentamientos ocupados por Ucrania y las personas que vivían allí fueron alcanzadas por su propio bando. Una de las pacientes con las que habló Garrity, llamada Ludmila, contó una historia sobre cómo estaba sentada en su casa cuando escuchó un avión pasar por encima. Poco después, una gran explosión derrumbó el techo y la dejó atrapada bajo los escombros. Afortunadamente, su hijo no quedó atrapado y tuvo la presencia de ánimo para buscar ayuda de los soldados ucranianos. Ludmila fue sacada de los escombros y llevada a un hospital ucraniano al otro lado de la frontera. Si los soldados ucranianos no hubieran estado, no sabríamos qué habría pasado. Es grave que los rusos tengan más posibilidad de ser evacuados por enemigos que por sus propios compatriotas. Sobre el problema de evacuación de Rusia en 2025, ahora más difícil por los drones ucranianos, parece que dejar morir a los soldados es una característica, no un error, de la estrategia rusa de este año. En 2025, Rusia usó tácticas de infiltración para enviar pequeñas unidades de soldados a asentamientos ucranianos. Esas tácticas obviamente implicaban que el soldado cruzara al lado ucraniano de las líneas de combate, donde se suponía que debían establecerse y esperar a que llegaran refuerzos para que el territorio al que entraron pudiera ser capturado. La mayoría de las veces los refuerzos no llegan, y si lo hacen, quizá no traen tanques ni vehículos blindados, porque Rusia ha agotado tanto sus reservas soviéticas que se ha visto obligada a depender de tácticas de infiltración. Ahora, ¿qué crees que le pasa a un infiltrado? Si resultan heridos detrás de las líneas ucranianas, ningún equipo de evacuación ruso vendrá por ellos, así que tienen que esperar que Ucrania les muestre misericordia, capturándolos en vez de eliminarlos con un dron. Así que hemos aprendido que Rusia está perdiendo soldados a un ritmo más rápido que nunca, y que su proporción de muertos a heridos ha cambiado hasta el punto en que la mayoría de sus bajas son soldados muertos en lugar de heridos. La pregunta clave, ya mencionada, es: ¿qué implica esto para el futuro de la mano de obra en Rusia? Rusia no puede aumentar su ejército en Ucrania, ni en número ni en capacidades. Cada soldado que Rusia pierde ante los drones ucranianos tenía al menos algo de experiencia en combate. Claro, esa experiencia pudo haber sido poco más que cargas suicidas contra las defensas de Ucrania, pero otros podrían haber tenido conocimientos especializados, tal vez un entendimiento de las defensas que Ucrania ha desplegado, o información sobre los planes futuros de Rusia. Eso cambia cuando un dron elimina a un soldado, y quienes Rusia envía como reemplazo suelen ser reclutas sin experiencia en combate. La experiencia de combate se está perdiendo rápidamente, ya que los soldados que habrían transferido conocimientos y habilidades a los recién llegados de Rusia están siendo hechos pedazos durante sus intentos de asalto. Reclutas inexpertos sin guía tienen mayor riesgo de morir. Lo que tiene Rusia es un círculo vicioso, donde cada grupo de refuerzos que envía a Ucrania
es destruido más rápido que los anteriores. En cuanto a cifras, la situación de Rusia no mejora, aunque ha mantenido su ventaja de personal en Ucrania. Ahora, las pérdidas rusas empiezan a superar su capacidad de reclutamiento. Como informó el Kiev Independiente en diciembre, el objetivo de reclutamiento de Rusia para 2026 es de 409.000 soldados. Eso equivale a poco más de 34.000 reclutas por mes, que son 1.000 menos que los 35.000 soldados rusos que Ucrania mató en diciembre. Recuerda, estas fueron bajas mortales, no totales. Probablemente Rusia busca reclutar hasta 10.000 soldados, menos de los que pierde por muerte y heridas al mes. Ucrania también se ha fijado una meta de 50.000 muertes rusas por mes para 2026, lo que, si se logra, significaría que el reclutamiento ruso está muy lejos del nivel que necesita alcanzar. Para cubrir las nuevas pérdidas del ejército, las cuentas militares de Putin ya no cuadran. Según el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, ECFR, esto equivale a destruir el mito de la resistencia rusa, que ha prevalecido casi toda la guerra en Ucrania. Como señala el Consejo, este precio asombroso que Putin ha pagado con la sangre de sus soldados aún no ha dado resultados particularmente impresionantes. A pesar de todo esto, Kiev todavía controla aproximadamente el 80% de su territorio reconocido internacionalmente desde 2014-2015, cuando Rusia tomó por primera vez el 7% de Ucrania. Moscú solo ha capturado otro 13%, unos 116.206 kilómetros cuadrados, señala el SFR. Las campanas suenan para la línea del frente rusa. Rusia no ha colapsado, pero estas cifras muestran que sus fuerzas están al borde de la muerte colectiva mientras mueren más soldados, solo para ser reemplazados por reclutas que desconocen lo que les espera en los campos de batalla en Ucrania. Lo que Putin está viendo ahora es el resultado de una estrategia de desgaste que se está desmoronando ante sus ojos. Las pérdidas interminables y la presión implacable no pueden durar para siempre, y Ucrania se está asegurando de ello. Putin apuesta a que Occidente lo rescatará. Descubre qué significa y por qué no pasará en nuestro video. Y si disfrutaste este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más análisis sobre el daño que Ucrania le está haciendo a la imagen autoproclamada de Rusia como una de las naciones más poderosas del mundo. Y gracias como siempre por vernos.